¿Qué ocurre cuando varias civilizaciones dejan su huella en un mismo lugar? En este vídeo nos adentraremos en una de las ciudades con más historia de España. Viajaremos a través de su cronohistoria y descubriremos algunas de las curiosidades que han dado forma a su identidad. Bienvenidos a cualquier otra parte. Muy buenas, compañeros de viaje. Estamos aquí porque queremos contaros la historia de una de las ciudades más maravillosas del mundo. Y es que estamos ni nada más ni nada menos que en la ciudad de Granada. Tierra de historia, arte, música, gastronomía y mucho más. Último bastión musulmán que culmina la reconquista cristiana y momento clave en la historia de España tal y como la conocemos hoy. Pero es que además es aquí donde empieza la aventura de Cristóbal Colón. Bueno, más concretamente en Santa Fe, que es un pueblo que está a unos cuantos kilómetros de aquí. Como hay muchas telas que cortar, vamos a darle un repaso muy rápido a lo que viene a ser la historia de esta ciudad. Bueno, nuestro punto de partida van a ser las murallas ciríes, porque aunque Granada ya existía previamente, va a ser con la dinastía cirí, procedente de Argelia, con la que realmente adquiere importancia. En el siglo X se desata una guerra civil en el Al-Ándalus. El califato de Córdoba se estaba desintegrando y es por eso por el que en el año 1013 se funda la taifa o reino de Granada. La alcazaba Cadima protegía al Albaicín y tenía varias puertas de acceso, la puerta de las Pesas, la puerta Monaíta y la más importante, puerta Elvira. Bueno, aclarad que el puente romano que hay en el cruce entre el río Genil y el río Darro no es un puente romano como tal, sino que es un puente árabe. De romano solo tiene el estilo, porque fue construido a mitad del siglo XII, quizá sobre los restos de algún puente romano. Ya estamos en el Albaicín, el barrio más antiguo de la ciudad. Este barrio sobre todo es conocido por sus miradores de singular belleza y que no tienen otra finalidad nada más que disfrutar de un merecido descanso mientras, claro está, se contempla la Alhambra. El Albaicín es conocido por sus calles empinadas y estrechas, incluso laberínticas. De hecho, la palabra Albaicín podría significar barrio en pendiente. La construcción característica del Albaicín son los cármenes. Los cármenes son construcciones de estilo unifamiliar, señorial, que están cerrados o se caracterizan por estar cerrados por una muralla. Y en su interior, pues además de la edificación o de la vivienda, también tienen un pequeño jardín o huerto. De hecho, el estadio de fútbol del Granada Club de Fútbol se llama Los Cármenes. Bueno, ahora ya sí estamos en el corazón de Granada, porque en el año 756 ya había población árabe viviendo, tanto en el Albaicín como en la colina de Sabica, donde se ubicará la Alhambra. Desde el siglo VIII hasta la Reconquista, es decir, casi 8 siglos, aquí estuvieron conviviendo cristianos, musulmanes y judíos, todos en perfecta armonía, como buenos hermanos. Bueno, a ver, tendrían sus cosillas. Bueno, lo aclaramos esto, porque bajo el dominio musulmán, los judíos y los cristianos estaban protegidos para practicar su religión libremente, pero tenían que pagar unos impuestos especiales y tenían menos derechos. Ya entre el siglo IX y el siglo XI aparecen las primeras fortificaciones de la Sabica, y eso daría pie a lo que en el futuro sería la alcazaba de la Alhambra. Y aquí es donde aparece la figura de Muhammad I, o más conocido como Al-Ahmar, o el Rojo, debido al color de su barba. Con este señor comienza la dinastía nazarí. Vivía por el Albaicín, pero se da cuenta de que eran tiempos convulsos. Entonces, en tiempos convulsos,
Nada, puede llegar cualquiera con un palo y una piedra y vaya usted a saber. Así que puso su ojo en las fortificaciones que había en la colina de Sabica y dijo: esta es la mía. Y en ese momento empieza la construcción de la nueva fortaleza y del complejo palaciego, convirtiéndola en su sede real. Pero es un siglo después, durante el reinado de Yusuf I, cuando la Alhambra alcanza su mayor apogeo, entre el año 1333 y 1354, con la construcción del Palacio de Comares, la Torre de Comares y la Puerta de la Justicia. Y más tarde, con Muhammad V, entre 1354 y 1359, llegaría a la construcción del Palacio de los Leones, con el Patio de los Leones y la Sala de las Dos Hermanas. Precisamente es Yusuf I quien fundó uno de los primeros centros de enseñanza de Al-Ándalus, la madraza, una especie como de universidad. Bueno, el estilo barroco que estáis viendo en la fachada no corresponde obviamente con la construcción original, porque el edificio ha sufrido muchas reformas. Y como centro de estudios permaneció activo hasta que en 1499 el cardenal Cisneros decidió desmantelarla, incumpliendo las capitulaciones que habían firmado los Reyes Católicos. Se cogen todos los libros de esa biblioteca y se trasladan hasta aquí, hasta Plaza Bir Rambla, donde se hace una hoguera con todos esos libros. Cisneros aprovechó esta situación para quemar más bibliotecas. Su objetivo: borrar por completo la cultura nazarí. La madraza actualmente pertenece a la Universidad de Granada. Aquí se realizan todo tipo de eventos. Pero aquí en su día, antiguamente, se dieron clases de matemáticas, de derecho, de astronomía, de medicina y, como no, claro, de teología. ...2 de enero de 1492, día en el que cambia la historia de España. Llega la rendición del sultán Boabdil y con ella la reconquista del último reducto musulmán que quedaba en toda la península ibérica y en toda Europa. Boabdil entrega las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos y esta imagen se inmortaliza en un lienzo de Francisco Padilla y este lienzo se encuentra actualmente en el Senado. Y aquí es cuando contamos la leyenda del suspiro del moro, que narra cuando Boabdil se aleja de la ciudad y mira hacia atrás por última vez desde el puerto del suspiro del moro y rompió a llorar. Según la leyenda, o el mito, su madre, la sultana Aixa, le dijo: «Lloras como mujer lo que no has sabido defender como un hombre». Y digo yo que él le diría: «Madre, me parece a mí que ahí te estás columpiando». Sea como sea, la Alhambra pasa a manos de los Reyes Católicos, que hacen de ella su residencia. Bueno, el concepto de España, tal y como la conocemos, es posterior a todo esto, pero ya se va viendo una idea de lo que iba a ser. El reino de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra, de Aragón y, por supuesto, el reino de Granada. El origen del nombre de la ciudad puede ser musulmán o latín, pero es posterior a esta fecha cuando la ciudad adquiere como símbolo esta fruta. Regresamos a la Alhambra, porque en 1492 la cosa cambia bastante desde todos los puntos de vista, tanto para la Alhambra como para su entorno. El Albaicín pasa de ser un barrio musulmán a cristiano. Las mezquitas se transforman en iglesias, se empieza a hablar el castellano en lugar del idioma árabe y se reemplazan la simbología y los festejos. La música, la gastronomía y las vestimentas ya no vuelven a ser las mismas. Mediados del siglo XV, los turcos toman Constantinopla y el comercio de la India se vuelve inaccesible y muy costoso. Algo así como lo que está pasando ahora con el estrecho de Hormuz.
y aparece un personaje llamado Cristóbal Colón con la loca ocurrencia de llegar a las Indias atravesando el Océano Atlántico en vez de bordear África como estaban haciendo los portugueses. Y todo eso basándose en la idea de que la Tierra era redonda. Colón presenta la idea en las cortes portuguesas, pero la idea no cuaja y lo despachan. También presenta la idea a los reyes católicos, pero también lo despachan, porque estaban centrados en la conquista de Granada, sobre todo desde el punto de vista económico. Así que la conquista de Granada lo cambia todo, porque los reyes católicos se liberan económicamente y porque empiezan a mirar de puerta hacia afuera en lugar de puerta hacia adentro. Así que vuelven a reunirse con Colón y llegan a un acuerdo para la financiación del viaje. Y este acuerdo se plasmaría en las capitulaciones de Santa Fe. La copia original de estas capitulaciones desgraciadamente se perdió, pero dos copias posteriores actualmente se conservan en el Archivo de Indias de Sevilla. También existe la teoría del prenauta, que se supone que es un onubense, un tal Alonso Sánchez, que supuestamente llegó antes a América y le contaría a Cristóbal Colón a unos secretillos. De hecho, en el encabezamiento de las capitulaciones de Santa Fe se afirma que Colón ha descubierto ciertas tierras y seguidamente se hace un reparto de los beneficios de los posibles descubrimientos antes de que se inicie el viaje, lo cual invita a pensar que quizás Colón pues ya sabía algo. Los musulmanes que permanecieron, los moriscos, tuvieron que transformarse al cristianismo y los baños árabes o se adaptaron o desaparecieron. Pero ni por esas, porque tras la rebelión de la Alpujarra en el año 1568, muchos moriscos fueron expulsados. Tras la muerte de Isabel la Católica en el año 1504, comienza la construcción de la Capilla Real. Se concibe como un anexo a la misma catedral, pero finalmente son dos edificios completamente independientes. Mientras que la catedral se presenta, como hemos dicho, con un estilo renacentista o un estilo más o menos mixto, la Capilla Real presenta, pues, como veis, un estilo totalmente gótico. En la Capilla Real pues, se alojan los restos de los reyes católicos Isabel y Fernando, de su hija Juana la Loca y de su marido Felipe el Hermoso, y de un nieto de los reyes católicos, Miguel de Portugal, que murió cuando solo tenía 1 año de vida. Bueno, aclarar que el término de loca para uno y hermoso para el otro, pues históricamente son discutibles, pero nosotros no vamos a entrar a discutir estos temas. Y también decir que los restos de Felipe el Hermoso fueron enterrados en la Capilla Real de Granada, pero su corazón fue enterrado en Brujas, en Bélgica. Carlos V y primero de España está volcado con la ciudad. No solamente quiere transformarla, sino que sea un ejemplo de ciudad del siglo XVI. Entonces, en el año 1523 se pone la primera piedra de la catedral, hasta el año 1704, que se daría por concluida. Para la ubicación de la catedral se eligió la ubicación de la mezquita principal de la ciudad, como en otras muchas ciudades de Andalucía. La iglesia del Sagrario y la sacristía llegarían más tarde. Para el proyecto inicial se pensó en un estilo gótico, como por ejemplo en la Catedral de Toledo.
pero finalmente se decantaron por un estilo renacentista, pero el estilo mixto no acaba de perderse. Vale, ¿qué pasó con la torre del campanario? Bueno, en un principio estaban proyectadas 2 torres, de 81 metros cada una de altura, y que tuvieran 4 cuerpos. ¿Qué es lo que pasó cuando empezaron a construir esta primera torre? Pues se finalizaron ese cuarto cuerpo, quedó finalizado, y se dieron cuenta de que la cimentación estaba colapsando. Así que lo que decidieron es quitar ese cuarto cuerpo, reparar la cimentación y dejar el tema tal y como está ahora, tal y como lo veis ahora. Así que al final la cosa se quedó en la mitad y ni eso, se quedó en una sola torre de 3 cuerpos. La de la base, estilo dórico, la del medio, jónico, y la de arriba del todo del campanario, corintio. Una pena lo de la cúpula, porque en un principio era de tipo linterna y en el siglo XVIII se cambió por una opaca, y esto pues afectó a la luminosidad. Respecto al órgano, que como veis es de estilo barroco, mencionad que tiene entre 200 y 300 tubos visibles, y estos suponen solo el 10%, es decir, tendrán un total cerca de 4.000 tubos. Año 1526. El emperador Carlos V se casa en Sevilla con su prima Isabel de Portugal. Deciden venir a echar aquí unos días a la Alhambra y se dan sus paseos por los palacios nazaríes, muy a gusto a ellos. Y ahí es cuando el emperador dice, bueno, pero si esto es mío, yo puedo hacer aquí lo que me dé la gana. Y así lo hizo. Por lo tanto, y por orden imperial, se decide construir aquí un palacio de estilo renacentista. Un palacio dentro de la Alhambra, dentro de los muros de la Alhambra, el Palacio de Carlos V. Bueno, su construcción no estuvo exenta de polémica, porque para construir el Palacio de Carlos V se tuvo que derribar la torre opuesta a la Torre de Comares, que se supone o se entiende que también sería de singular belleza. Pero bueno, esto hay que entenderlo en el contexto de la época, donde los reyes tenían por costumbre quitar lo que había y plantar lo propio. Entonces Carlos V, dentro de lo que cabe, fue bastante respetuoso con la Alhambra. Sea como sea, durante este año el emperador estuvo viviendo en Granada, pero es que además se tomaron decisiones importantes. Por eso, en este año se consideró a Granada como la capital de España, o de la corona, o del concepto que se tuviera de España en ese momento. Bueno, a día de hoy el Palacio de Carlos V se utiliza pues para varias actividades, música, danza, y además hay museos que se pueden visitar. Pero como anécdota, pues decís que durante la Guerra de la Independencia contra las tropas francesas, el Palacio de Carlos V se utilizó como una especie como de polvorín, se almacenaba la pólvora, un arsenal, por así decirlo. Entonces cualquier rayo, cualquier descarga eléctrica hubiera hecho volar a la Alhambra por los aires, y esto se hizo por parte de los dos bandos, tanto el español como el francés. Entonces se puede decir que a día de hoy la Alhambra está aquí de puro milagro. En el año 1526 se inicia la construcción del Hospital Real, ordenado por los Reyes Católicos. Se decide esta ubicación cerca del Arco de Elvira por un tema de cercanía a la entrada de la ciudad, pero se decide también instalarlo en extramuros por un tema de saneamiento. También en el año 1526, y afortunadamente para la ciudad tras la destrucción del centro de enseñanza nazarí a manos del cardenal Cisneros, el emperador Carlos V decide dotar a la ciudad de universidad. Así que ordenó la construcción de lo que en su día se conocía como el Colegio Imperial de San Miguel, que sería coincidente con esta plaza de las Pasiegas en la que nos encontramos. Y su finalización, su construcción, llegó en el año 1531, que es coincidente con la fundación de la Universidad de Granada. Con el año 2031 a la vuelta de la esquina, la ciudad se prepara para la celebración del 5º centenario de su universidad, con una candidatura a la Ciudad Europea de la Cultura.
En el año 1500 se piensa en trasladar las competencias jurídicas de Ciudad Real a Granada. Para esta reorganización del Poder Judicial, Carlos V vuelve a pensar en su ciudad insignia y manda a construir la Real Chancillería en el año 1531 en Granada, pero el edificio no estará acabado hasta el año 1587. La parte trasera del palacio correspondía a lo que viene a ser la prisión y estuvo funcionando como tal hasta finales del siglo XIX y a día de hoy sigue siendo la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Llegamos al año 1549, que es cuando se originó un incendio en el Hospital Real de Granada. Mucha madera en el edificio, mucho artesonado en el techo, el hospital se convierte en una bola de humo y fuego. Y aquí emerge la figura de San Juan de Dios, un hombre entregado a los pobres, a los enfermos, y todo por una promesa que le hizo a la Virgen. San Juan de Dios ya contaba con varias casas de acogida para enfermos repartidas por toda la ciudad, y su fama de persona al servicio de los demás ya le precedía. También es cierto que tenía en la ciudad fama de estar un poco loco, ¿vale? Pero bueno, nadie es perfecto. Nos vamos a quedar con lo que hemos dicho antes, que era una persona estupenda, una persona servicial, y era muy querido también. Sea como sea, él no se lo pensó dos veces. Empezó a coger a gente en brazos, los llevaba en sus brazos, y no solamente eso, empezó a coger mantas y camas. Todo lo que le fuera útil, empezó a cogerlo y a sacarlo del hospital. Y venga a coger enfermos en brazos, y todos para afuera. Y salió de allí ileso. Bueno, las pestañas y las cejas así un poquillo chamuscadas y tal, pero vamos, todo el que estaba allí, mucha gente alrededor, flipándolo. Bueno, mucha gente tiene asociada la idea de que San Juan de Dios murió pues, en el incendio que hemos contado y tal. Pero no, él realmente murió de una pulmonía porque se tiró al río Genil a salvar a un muchacho que se estaba ahogando y ahí fue cuando murió. Estuvo al servicio pues, hasta el final. Como todos sabemos, 4 son los evangelios del Nuevo Testamento: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero es que aquí en Granada, durante un periodo de la historia, hubo un 5.º evangelio de la Sagrada Escritura. Año 1595. Se encuentran los restos de San Cecilio, un discípulo del apóstol Santiago, que estaba encomendado a evangelizar la ciudad romana de Ilíberis, Granada, entre el siglo I y II. Estamos hablando, por lo tanto, del primer obispo de Granada y el patrón de la ciudad. Junto a sus restos se encuentran una reliquia romana, una estatuilla de la Virgen y unas tablillas redondas de plomo con textos escritos en latín y en árabe. Los libros plúmbeos o plomos del Sacromonte, 223 tablillas circulares que conformaban 21 tomos, escritos en árabe, supuestamente revelados por la Virgen. Bueno la que se lió. El hallazgo de la Sagrada Escritura. Se encontraron los restos de San Cecilio, por la cantidad de followers que tenía San Cecilio. Pues claro, esto se convirtió en un punto de peregrinaje. Y en el año 1600 se inician las obras para la construcción de la abadía y para acoger ese peregrinaje. ¿Pero qué pasó con las tablillas? Pues que el tema llegó a los despachos más profundos del Vaticano. Y ya en el año 1682, el Papa Inocencio XI declaró el testamento como falso y herético. Al final, la autoría de las tablillas se atribuye a 2 moriscos de la época, Miguel de Luna y Alonso Castillo, que pretendían aunar la cultura islámica y la fe cristiana, quizá con la intención de relajar la situación con el tema de las expulsiones de los moriscos. Esto es un pequeño fraude, pero con buenas intenciones, con la intención de limar asperezas entre culturas. Mucho tenemos que aprender de esta gente y más con los tiempos que corren, así que ni tan mal, yo creo.
La cuestión es que los restos de San Cecilio descansan en la abadía y que Roma devolvió los libros plúmbeos a Granada en el año 2000. Judíos, musulmanes y gitanos huyen del control administrativo y eclesiástico. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que en una cueva en extramuros? Por eso deciden venirse a este barrio, el barrio del Sacromonte. Pero las cuevas existían previamente o fueron excavadas desde cero. Bueno, unas ya sabemos que fueron utilizadas en el Neolítico y en el Paleolítico porque se encontraron herramientas, utensilios, etcétera, por la zona. Otras, en cambio, sí que fueron excavadas desde cero. Y aquí es donde llega la leyenda del Barranco de los Negros. Cuando los moriscos fueron expulsados de Granada, muchos de ellos decidieron desplazarse a los puertos de Almería, de Almuñécar, con la intención de dirigirse hacia África. Muchos de ellos eran gente pudiente, pero no podían transportar sus riquezas porque el camino supuestamente estaría lleno de bandidos y se las podrían quitar. Así que en teoría, según la leyenda, decidieron enterrar esos tesoros en esta zona. Paralelamente a esto, decidieron liberar a muchos esclavos, la mayoría de ellos de raza negra, porque no podían viajar con un gran séquito por el coste que ello suponía. Así que estos esclavos, conscientes de los rumores que escuchaban y de las continuas visitas que hacían sus antiguos amos al monte Valparaíso, que es como se llamaba esto, decidieron excavar en la tierra en busca de esos tesorillos. Y así es como nacieron tantas cuevas en esta zona, según el mito. Más cosas del Sacromonte, porque hablar del Sacromonte es hablar de música. Como hemos dicho antes, aquí se aglutinó gente de clase trabajadora, clase social baja, proletaria, y con ella llegaron también muchos artistas y gente bohemia. Pudiéramos considerar las principales cunas del flamenco: Triana, Jerez de la Frontera, Cádiz y, como no, el Sacromonte. Bueno, hay otros sitios de Andalucía donde el flamenco tuvo gran repercusión, también en Murcia, Extremadura, pero estos que hemos mencionado quizás sean los más representativos. También podemos hablar de la gastronomía, que aquí, por ejemplo, en el Sacromonte es muy típica la tortilla del Sacromonte, que viene a ser, para quien no lo sepa, viene a ser una tortilla de sesos de oveja, ¿vale? Yo particularmente soy más de papas con chorizo, pero bueno, a gustos colores. Por cierto, la expresión malafollá no proviene de donde pensáis, ¿vale? Proviene de la palabra fuelle, es decir, de un trabajo mal soplado o mal hecho. Entonces tiene su origen en las herrerías del Sacromonte y al final se quedó como una palabra para referirse a una persona que tiene mucho genio o carácter o que utiliza la ironía y el sarcasmo para comunicarse. La ocupación francesa de 1812 y el terremoto de 1821 dejan la Alhambra tocada y en el olvido, hasta tal punto que cualquiera podía llegar y hospedarse dentro de la misma Alhambra. Y precisamente uno de los que se hospedó dentro de la Alhambra fue este escritor, Washington Irving, el Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. Y aquí es donde se inspiraría para escribir los cuentos de la Alhambra en 1832 y ayudar así a posicionar el monumento como uno de los más visitados del mundo. Llega un hecho que marcará la ciudad: la ejecución de Mariana Pineda en el Campo del Triunfo. Esta señora fue un símbolo contra el absolutismo de aquella época y también fue musa de Federico García Lorca. También un símbolo de coraje y lealtad, porque prefirió el garrote vil antes que delatar a sus compañeros. De hecho, la figura de la heroína granadina ha llegado hasta el Parlamento Europeo de Estrasburgo, y allí en la misma entrada podemos encontrar un busto de ella. Vale, vamos con la señora Eugenia de Montijo, más conocida por ser la granadina más cool y más internacional que hemos tenido. Cuando tenía 12 años, una gitana del Albaicín le leyó la mano y le dijo: va a llegar a ser reina. Pero claro,
las gitanas yo creo que se quedó corta porque esta señora llegó a ser ni más ni menos que emperatriz del Imperio francés. Ocurrió que el sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, pues le dio un calentón, ¿no? Y pues le dijo a Eugenia pues que necesitaba verla en privado y que por dónde tendría que ir, por qué camino tendría que seguir para reunirse con ella. Y ella le respondió, pues por la capilla, te puedes reunir conmigo por la capilla. Pues dicho y hecho, se casó en 1853 con el heredero del imperio de Napoleón Bonaparte. Y cuando la ceremonia terminó en la Catedral de Notre Dame, se dio la vuelta y le hizo una reverencia a los miles de parisinos que había allí reunidos. Y además donó a la beneficencia todos los regalos que había recibido de la boda. Pasó en pocas horas de ser una aristócrata española que había pegado un braguetazo a tener a todos los franceses comiendo de la palma de la mano. Se comprometió con muchas causas y creó tendencia en su forma de vestir. Vamos, la de Emily en París, una principiante al lado de esta. Por cierto, si queréis ver la corona imperial, tenéis que ir al Museo del Louvre, allí en París. Triste episodio el de 1884, un fuerte terremoto que duró entre 10 y 20 segundos, sacude Andalucía, destroza varios pueblos, en Granada, Málaga y en la zona de Arenas del Rey. ...800 fallecidos, 1.500 heridos, 4.500 casas destrozadas, un completo desastre. A esto hay que sumarle que el defensor de Granada pidió ayuda a Madrid, pidió ayuda a través de la prensa nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que las noticias en aquel momento llegaban con cuentagotas, llegaban pues como tenían que llegar. Y desde la capital dijeron pues que aquello era una exageración, que allí no había pasado nada. Además de la tardanza de la ayuda, hay que añadir el hecho de que el terremoto se produjo un día de Navidad. Y ese día de Navidad pues cayó una de las mayores nevadas que se recuerda. Así que las familias tuvieron que aguantar 3 o 4 días a temperaturas bajo cero con lo puesto. Entonces, desgraciadamente, el número de víctimas pues aumentó. Toda esta historia que hemos contado antes sobre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón se resume en esta estatua de bronce, el monumento a las capitulaciones. El monumento se esculpió en Roma y se supone que se encargó en 1892 para celebrar el 4º centenario del descubrimiento de América, y su emplazamiento original no era este, era el Paseo del Salón. Pero es que hubo un problemilla, porque estaba previsto que el monumento se inaugurara para el 12 de octubre, y no estuvo listo para esa fecha. Pero es que además la reina regente, María Cristina, se negó a venir a Granada a inaugurar el monumento. Bueno la que se lió. Incendios, disturbios, barricadas, la ciudad en armas y todo porque se nos había hecho un feo. Y es que los granadinos tenemos muy mala folla, pero cuando se nos ningunea, más mala folla todavía. Salimos de Granada y nos venimos a Santa Fe, porque me vaya a permitir que me coma un pionono en la plaza del pueblo. Y los piononos, bueno, el que no lo sepa su nombre, pues tenía la intención de honrar al Papa Pío IX. Y cuando Alfonso XIII llegó por aquí, porque frecuentaba mucho la zona, lo probó y le gustó tanto que nombró a su creador, a Ceferino Isla,
como proveedor de la Casa Real. ¿Y no lo hay con crema de pistacho o con chocolate de Dubái por encima? No, no hay con crema de pistacho, ¿eh? Con el pionono no se juega. Ya está bien con la crema de pistacho. En 1910, Alfonso XIII inaugura el Hotel Alhambra Palace, el Balcón de Granada. Por poneros un ejemplo de celebridades que han pasado por aquí, mencionaros que, por ejemplo, Charlton Heston y Orson Welles se citaron en este mismo hotel con la intención de hacer un proyecto de película sobre la vida de Federico García Lorca, pero este proyecto al final pues, no fue a ninguna parte y se tuvo que cancelar. Y precisamente ahí, en el Hotel Palace, fue donde se presentó en 1922 el concurso de cante hondo, uno de los estilos flamencos más antiguos y peculiares que existen. Federico García Lorca y Manuel de Falla aunan sus esfuerzos para organizar este certamen, que se celebraría aquí, en la Plaza de los Aljibes. Y es que en ese momento el cante hondo corría el riesgo de desaparecer, era un estilo que estaba en decadencia, por el auge de otros estilos denominados flamenquismos, que estaban pues, en auge porque eran más comerciales. Para ellos son conscientes de lo que aporta el flamenco a la ciudad culturalmente hablando, por lo que intentan devolver el favor al flamenco evitando su olvido. Ya en el siglo XX, entre 1923 y 1936, es cuando se lleva a cabo una profunda restauración de la Alhambra, porque en esos momentos se encontraba bastante deteriorada. Y claro está, en 1984 la UNESCO otorga el distintivo de Patrimonio de la Humanidad a la Alhambra y al Generalife, el primero de toda España. 1925, año clave y para muchos el más importante de todos, porque empieza o arranca la historia cervecera de la ciudad. Bueno, Cerveza Alhambra, ya lo conocéis muchos, pero lleva el nombre de su monumento a todos los rincones de España y además dio de comer a muchas familias. Tal es el vínculo que ha mantenido la empresa con la ciudad, que se ha intentado trasladar al exterior varias veces y no ha sido posible, permaneciendo en esta carretera del Fargue por más de 100 años. Volvemos al Sacromonte porque en el año 63 llega el momento más aciago para el barrio. Bueno, como hemos comentado, Sacromonte ha sido un barrio tradicionalmente marginal. Y precisamente por estar al margen urbanístico y administrativo, sufrió represión y persecución gubernamental. Pero esto no evitó que la vida en el barrio continuara. Lo que sí paralizó la vida en el barrio fueron unas fuertes lluvias que empezaron en el año 1962 y al año siguiente el barrio pues quedó en la ruina y muchos de sus habitantes por lo tanto tuvieron que irse de la zona. Además del daño personal y material, que fue bastante importante, hay que añadir el problema de que hubo que reubicar a todas estas personas, más de 5.000 personas, y se tuvieron que reubicar en barrios que en ese momento eran de nueva construcción, como el Zaidín, Almanjayar o La Chana. De vuelta a la Plaza Isabel la Católica, porque quería comentar una cosilla. ¿Veis ese edificio que tengo a mi espalda con cristales y demás? Bueno, pues este edificio está considerado como uno de los edificios más feos de España. Y eso es otro punto más que se apunta a la ciudad de Granada. ¡Ojo! Y aterriza en Granada el Zaidín Rock, que es el festival de rock gratuito más antiguo de España y uno de los más longevos de Europa de estas mismas características. Más de 40 ediciones hasta la fecha, y a excepción de una en la que se tuvo que pagar un precio simbólico, todas las demás completamente gratis. Y eso parece que no, pero tiene bastante mérito. En 1984 llega a Granada, de incógnito, una estrella mundial del rock. Joe Strummer,
líder de la banda The Clash, viene a Granada para visitarla y decide quedarse con la intención de buscar la fosa de Federico García Lorca. Esto es de locos. Obviamente no encontró nada, pero se dio cuenta de que Granada era un lugar ideal para vivir, así que decidió pues quedarse por aquí durante varias temporadas. Este señor, un rockero, un puncarra que dirían algunos, era el referente musical de ese momento. Bueno, más bien su banda, The Clash, que junto a otras bandas, The Rolling Stones, Los Ramones, etcétera, pues era, digamos, el referente musical de ese momento. Y le hago una pregunta a la gente joven de ahora. ¿Os imagináis que vais a la barra del bar que frecuentáis y encontráis allí en la misma barra a Taylor Swift o a Bad Bunny? Pues esto es precisamente lo que le ocurrió al grupo de rock granadino 091, que encontraron allí a su estrella de rock preferida, por así decirlo. Y no solamente lo conocieron, sino que pudieron grabar un disco con él. Joe Strummer le editó un disco. Se dio la circunstancia de que el hermano de este señor, de Joe Strummer, cuando él era joven, se suicidó. Y Joe Strummer, después de varios años viviendo en la ciudad, dijo algo tal que si mi hermano hubiera conocido esta ciudad, Granada, probablemente no se hubiera suicidado. Vale, de acuerdo, no es una frase muy poética, pero define perfectamente lo que siente una persona extranjera o que no es de aquí cuando se instala en esta ciudad, que al final te quedas enamorado de sus calles. Bueno, ni que decir que Joe Strummer fue una de las personas que más contribuyó a poner a Granada en el panorama internacional. ¿Cómo? ¿Que Maradona jugó en el Granada Club de Fútbol? Pues sí, jugó un partido amistoso que se disputó en el antiguo Los Cármenes para facilitar el fichaje de su hermano Lalo, que ese mismo año jugaría con el Granada. Y fue la única vez en la historia que jugaron los tres hermanos juntos. De hecho, el año en el que Lalo Maradona jugó con el Granada, pues ese año el equipo perdió su categoría. Porque teníamos que haber fichado a Diego Armando, coño. De vuelta al Albaicín, porque si en 1984 llegó el reconocimiento por parte de la UNESCO del Generalife y la Alhambra, vuelven 10 años más tarde para ampliar este reconocimiento al barrio del Albaicín, poniendo en valor sus cármenes, sus miradores, sus aljibes, etc. ...1995 no fue un buen año para la ciudad. Granada iba a albergar los campeonatos del mundo de esquí alpino, que es un acontecimiento bastante importante. Declaro inaugurados los campeonatos del mundo de esquí alpino 796 en Sierra Nevada, España. Otra medalla de oro para Alberto Tomba. La ciudad y la estación de esquí se transformaron a nivel de infraestructura y se recibió una fuerte inversión en la provincia para este acontecimiento. Después del éxito de Barcelona 92, de los Juegos Olímpicos y de la Expo de Sevilla, pues toda España y medio mundo pusieron sus ojos en Granada. Pero el destino iba a jugar una mala pasada. En ese momento la península ibérica estaba atravesando la peor sequía del siglo XX. Ni llovía ni nevaba en la sierra. Y si llovía en la sierra era para llevarse la nieve artificial. La ilusión de toda una ciudad se desvanecía, así que se tuvo que recurrir a los medios divinos. Empezaron a salir procesiones por la ciudad, en Guadix sacaron a San Torcuato Bendito, en Monachil 2000 personas sacaron a San Antón para que nevara en la sierra o al menos pues lloviera algo. Todo esto con el seguimiento de los medios de comunicación extranjeros, con la RAI italiana, con la BBC inglesa, pero nada, ni con la ayuda divina llovía. La sierra está pelada. Era la expresión más utilizada por la gente en ese momento. Sencillamente en 1995 no era el año y los campeonatos mundiales pues tuvieron que suspenderse. Así que solo quedaba saber si la competición se trasladaría a otro sitio o se aplazaría para el año siguiente. Y aquí es donde la diplomacia entró en juego. El rey Juan Carlos,
el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samarán, y otros muchos representantes aunaron sus esfuerzos para que la competición finalmente se quedara en Granada, mientras otras posibles sedes ya se estaban frotando las manos. Pero al final, lo que declinó la balanza en favor de Granada fue el esfuerzo organizativo que había mostrado toda la ciudad y que sorprendió a la propia organización. Así que un año más tarde, con la sierra rebosante de nieve y con su mascota Cecilio motivada, los campeonatos del mundo de esquí alpino se celebraron en 1996. Y es que esta joya de ciudad estaba dándose a conocer al mundo. Granada sencillamente estaba de moda. Por aquellos entonces había un grupo británico de 5 chicas que era el centro absoluto del universo y un fenómeno de masa brutal. Estamos hablando de las Spice Girls. ¿Qué pasó en el año 97? Pues que cuando la banda Las Spice Girls estaban en su apogeo, decidieron presentar su segundo disco aquí, en Granada, en la ciudad de la Alhambra. Hola, ¿qué tal? Oye, Granada está muy guapo. Incluso pensaron en grabar un videoclip en el mismo monumento, en la Alhambra, pero la separación del grupo se anticipó a lo que viene a ser la grabación. Y mirando hacia el futuro, porque en el año 2015 Granada albergó los Juegos Olímpicos Universitarios de Invierno y en el año 2030 albergarán los Juegos Europeos Universitarios. Pero es que en 2035 esperamos la finalización del acelerador de partículas de Escúzar, con una fuerte inversión en la provincia. Pero claro, para mirar al futuro hace falta seguir mirando al pasado, porque es ahí donde está nuestra seña de identidad. Ya hemos mencionado que en el siglo pasado hubo que rescatar el cante hondo, y es que muchos de nuestros productos más representativos y nuestras señas de identidad corren el riesgo de perderse. Un ejemplo de ello es el empedrado granadino, que está sufriendo una sustitución debido al nuevo concepto de ciudad que tenemos, el tema de accesibilidad y demás. También está el tema del deterioro que, a pesar de los esfuerzos que se está haciendo por conservarlo, amenaza con su desaparición. Y no nos olvidemos de la cerámica de Fajarauza, que cuenta ya con 500 años de antigüedad, con una trayectoria importante en el mundo de la cerámica y que ahora mismo cuenta con varios lugares de exposición y venta. Su cultura sigue siendo una cultura fuerte, viva, porque el que nace aquí se agarra a sus raíces y no las suelta. Da igual que te vayas a vivir pues, a otra ciudad, a otro país, a la luna. Granada tiene algo que te atrapa. Sus tradicionales tapas siguen siendo un referente que mezcla gastronomía y actividad social. Su música, su flamenco, su rock, su pop siguen siendo referencia nacional e internacional. Y no olvidemos que Granada es una ciudad universitaria, donde los estudiantes vienen a estudiar, a pasar un buen rato y en definitiva a guardar un grato recuerdo de esta etapa de su vida. Y por supuesto no podemos olvidarnos de sus fiestas, su folclore, su Semana Santa, su tarasca, su feria. Bueno, y hasta aquí la cronohistoria de Granada, espero que la hayáis disfrutado. Nos vamos a despedir desde Plaza Nueva porque aquí es donde está el mejor culo de Granada. Espero que hayáis disfrutado del programa, no olvidéis de suscribiros al canal si habéis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.